Muy buenos días. Hoy hablaremos del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté junto a nosotros este martes 24 de julio, donde vamos a hablar del proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué se ha dilatado tanto esta decisión? ¿Cuáles son los intereses y cuáles son los aspectos que están inmersos en esta toma de decisiones que deben hacer próximamente los diputados de la Asamblea Legislativa? Porque han pasado 9 días y todavía no se ha configurado Sala de lo Constitucional, y eso también tiene implicaciones en la operación de la Corte Suprema de Justicia. En este primer bloque de la entrevista de República es un gusto para mí recibir a René Hernández Valiente, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y a Enrique Anaya, abogado constitucionalista. Buenos días, bienvenidos a República. Es un gusto, Carlos, acompañarte. Buenos días, muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por tomar la invitación y estar conmigo temprano por la mañana. Tenemos varios aspectos que abordar desde la lectura jurídica institucional, si le podemos denominar de esta manera, para comprender cómo se ha desarrollado esto. El pasado viernes, 3 diputados solicitaron incorporar en la agenda de la sesión plenaria la votación para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Fueron Francis Habla, Juan José Martel y Leonardo Bonilla, pero eso no fue posible. Ha pasado más de una semana, no tenemos magistrados en la Sala de lo Constitucional, y me gustaría iniciar con esto, doctor Hernández Valiente, desde su análisis, ¿por qué no se ha hecho la elección hasta este momento? Bien, ha habido una negligencia legislativa que se traduce en una falta de preparación de los elementos de ponderación que la Asamblea debió usar para nombrar o elegir a los candidatos más idóneos, que lo hemos repetido insistentemente durante los últimos meses, y ellos se descuidaron en hacerlo. No sé si se descuidaron, no quisieron o jugaron un poco de política con la terminación de la anterior sala para que, en expresión de algunos, no hubiera el riesgo de que les descalificaran algunos de los candidatos antes de salir la anterior sala. Con lo cual manifestaron un infantil temor a que les pudieran corregir la plana. Digo esto con mucha sorna, pero con verdadera lectura y una muestra de lo que han sido capaces o incapaces nuestra Asamblea Legislativa, especialmente los dos partidos mayoritarios. Sí hay uno de los pequeños que ha jugado también a ser el peón del gane en alguna manera. Yo espero que lo que han dicho ellos, que es preferible tardarse un poco a elegir mal, les funcione, pero sin embargo, constitucionalmente tenemos una violación de la Constitución. Hay una omisión legislativa que hace que vivamos momentos de inconstitucionalidad porque no tenemos el ente jurisdiccional que controla los abusos de la autoridad y que tutela los derechos de los ciudadanos desde el punto de vista de habeas corpus y el resto de derechos constitucionales. Más adelante hablaremos un poco cuáles son las implicaciones a nivel institucional, que ya nos da una antesala, doctor Hernández Valiente, sobre qué implica no tener una sala de lo constitucional y los procesos de amparo y el proceso también de toma de decisiones que tiene la Corte Plena. Pero me gustaría escucharle, Enrique, sobre esto, desde su análisis, por qué no se ha hecho esta elección, incorporando e incluyendo también los elementos que ya nos brinda René. Creo que definitivamente son intereses coyunturales meramente políticos, ¿no? Digamos, declaraciones del diputado Almendaris en insistir en que se hagan públicos los debates, de aplaudirlo, está bien, pero digamos, siempre me da una sensación que es un paso para adelante y 2 para atrás, porque el diputado Almendaris dice esto hay que hacer público, dijo, porque dijo si fuera por mérito ya hubiéramos elegido, dice, porque lo que está a la vista no necesita anteojos, entonces, o sea, ok, entonces, señor diputado, hagámoslo, ¿no? O sea, hay que hacerlo, sin embargo,
no se hace, ¿no? El día de ayer el diputado Portillo Cuadra hacía, por así decirlo, un ejercicio de mea culpa, decir, no, aquí hay que hacer una lección aprendida. Dijo, lo que pasó fue que nunca tuvimos un baremo, nunca hicimos una ponderación, jamás se ha hecho, dice, sino que tuvimos, dice, al haberse hecho esto público, tal, dice, pero como nunca tuvimos un baremo, dijo, prácticamente estamos en la misma situación de antes, dice que hay que una negociación política. Pero digo yo, y no toda la ciudadanía, o por lo menos los que se expresan, digamos, en ambientes públicos, no desde el año pasado, y no solamente desde el año pasado, desde hace varios años se venía insistiendo, por favor, hagan un baremo, hagan una tabla de ponderación, identifiquen los parámetros, cuánto se les va a evaluar. O sea, no es una cosa nueva. Como dice el doctor, no sé si fue por desidia, por juego político, por incapacidad, no quiero pensar que es eso, sino que yo entiendo a los diputados que cuesta, digamos, esta es la 11ª elección que se está haciendo de magistrados de Sala de lo Constitucional o de Corte Suprema de la Constitución de 1983, y en tanto que la práctica había sido, hey, pues no se metan, nosotros sabemos y nos entendemos cómo elegimos y tengan paciencia y confíen. Creo que cambiar esos hábitos cuesta, pero pues hay que cambiarlos, digamos, porque me refleja eso, pues que el método, pues hay que modificarlo, porque, dicho con todo respeto, nos ha demostrado que el método es un fracaso. Y tan fracaso es que a esta fecha tenemos ya 9 días sin tener Sala de lo Constitucional, pero tan fracaso es que no nos garantiza que lleguen los mejores, Carlos. Entonces, si un método no nos garantiza que lleguen los mejores, pues hay que cambiar el método de cómo seleccionar magistrados, definitivamente. Vamos a leer y analizar desde su perspectiva esta lógica de cuál puede ser un método alternativo, favorable y en función de los principios y las disposiciones que establecen las leyes del país para tener una decisión en función de criterios y elementos que se han venido existiendo desde diferentes ámbitos y sectores que no necesariamente coinciden a nivel político, pero sí coinciden que debe existir un método y una lógica en la cual se toma decisiones. Quiero incorporar otro elemento porque el diputado Numan Salgado declaró 2 asuntos relevantes. Lo primero que él mencionó es que hay un reparto, y lo cito textual en función de declaraciones que recopiló el diario de hoy. Es un reparto que se está haciendo, cada partido está proponiendo un magistrado, fue una de las declaraciones. Otra que mencionó es, en el caso, se refería a Arena, que retrasaba la elección, en la plenaria anterior, es decir, la del viernes, exigimos elegir ese día. El único argumento y partido que dijo que no estaba listo y que seguía analizándolo era el partido Arena. Fueron declaraciones del diputado Numan Salgado. Y quiero pedir la producción si nos pone unas declaraciones que nos brindó la semana pasada Leonardo Bonilla, el diputado no partidario, sobre su perspectiva de esta discusión, si es un reparto de cuotas de partidos, y al regresar pues escuchamos las declaraciones del doctor Hernández Valiente y luego las de Enrique. Escuchemos. Porque esto es básicamente igual que en las otras ocasiones, solo que en esta ocasión hubo un show que se dio allá en un auditorio, y había público y fue todo un melodrama de entrevistas. Eso fue lo único diferente. Pero el proceso ha vuelto al cauce que le han llevado siempre, a las fracciones al interior y a ese debate, y esto nos llama a meditar. Pero la gran diferencia es que antes eso solo lo decía la sociedad civil y se especulaba. Ahora estoy yo dentro y mi posición también se vuelve un poco difícil adentro porque yo estoy hablando desde adentro. Y pues, no, como yo te lo dije, no es mi intención arremeter contra los partidos políticos, pero no voy a callar algo que me parece así, y si estoy equivocado, qué bueno estar equivocado, los demás diputados tienen la opción de decir, no, Leonardo está equivocado por estas razones, y fundamentarlas, así como yo estoy diciendo el por qué considero que las cosas son así. Entonces la gran diferencia es que ahora hay alguien adentro que está hablando diferente. Bien, entonces teníamos las declaraciones de Leonardo Bonilla, donde varios elementos que considero, y una de las frases es básicamente la diferencia es que ahora se hizo una puesta en escena, él utilizó la palabra un show en el Centro Cultural Legislativo del proceso de entrevistas, y también menciona, si no es un reparto de cuotas, pues bueno, que los diputados o que los diferentes grupos parlamentarios muestren lo contrario, doctor. Bien, yo pienso que, y desafortunadamente yo estuve presente, pero veíamos que era un ejercicio no infructuoso, porque conocimos de viva voz las opiniones de todos los candidatos. De alguna manera, aunque ya en este país que es pequeño y el gremio de abogados, aunque parezca ser grande, lo que realmente batallamos, pues nos conocemos de alguna manera y conocemos las ejecutorias de cada uno de los candidatos a la alta magistratura.
pensamos que el ejercicio en sí fue aceptable, no diría que bueno o excelente, fue aceptable, pero no tuvo ningún resultado práctico. No tuvo absolutamente ningún resultado práctico porque recibieron las declaraciones, la subcomisión, y como que si hubieran sido electos pasapapeles, la trasladaron a la comisión política. Ese es el fracaso inicial de este proceso. Y tampoco tomaron en cuenta, no tomaron en cuenta absolutamente nada de la evaluación que venía de atrás, de la fase propositiva de los candidatos a magistrados, como para ponderar los valores, las capacidades, las experiencias, la idoneidad de cada uno. No, simplemente lo tiraron a la comisión política y la comisión recibió aquello sin ningún criterio de evaluación. Ahí es donde empezamos de nuevo el segundo fracaso de este proceso. Llega la comisión política y entonces empiezan a tratar de hacer una distribución desde el primer día. Una distribución por número de diputados, número de candidatos, por partido político. Esto es lo que tú llamas cuotismo. Yo pienso que el cuotismo no nos conduce a una meta, a un fin último de garantizar de que los mejores van a ser electos con el concepto de cuotas de partido político. Sin embargo, también no dejo de reconocer que es muy difícil que la Asamblea Legislativa se ponga de acuerdo de alguna u otra manera, porque pues, son cinco candidatos y son 5 grupos políticos, porque alguno ya está sumado, en donde hay 2 grandes como Arena y el FMLN, y está por el otro lado el Gana y el PCN y el PDC, que han unido esfuerzos, y por ahí está Convergencia Democrática sin ninguna mayor representatividad, o ninguna, a efectos de esta elección, salvo que fuera el fiel de la balanza al 56. Entonces yo pienso que el cuotismo no se puede extirpar como que fuera un mal necesario en nuestra democracia electoral de segundo grado, elecciones de segundo grado, elecciones indirectas, de democracia indirecta, como lo llamó Quique hace un tiempo. Entonces, creo que no van a poder o no han podido, y esperemos que lo intenten al menos, conciliar las cuotas, el cuotismo, con la idoneidad que el pueblo exige para que elijan a los idóneos. No logran conciliar ambos sistemas. Uno que es político y el otro que es de capacidades, que el otro que es de virtudes, honradez, etcétera, capacidad, experiencia, etcétera. No lo van a lograr hacer porque tampoco los diputados a estas alturas, al día de hoy, han evaluado. Pues no nos han demostrado que hayan evaluado. Han sacado nombres, se han coincidido en nombres, se han cruzado nombres, y los que se han repetido son los que están exponiendo a la luz del pueblo. Hoy, este día, en los periódicos de la mañana, ahí están consignados ya 4 nombres, 5 nombres. Nosotros lo que defendemos no son los nombres. Lo que defendemos es que no están utilizando un sistema evaluativo honrado. Esto es pícaro lo que están haciendo. Ahí hay picardía. No digo que hay perversión porque sería una acusación muy seria, pero que ahí hay cosas difíciles de aceptar, las hay. Entonces lo que deberían de haber hecho ellos, ¿qué era? Hacer una lista corta de los que venían de los 30, hacer una primera lista corta y conversarla con los partidos. En una lista corta ya estaban calificados los buenos y descalificados los que no deberían de ser, o que tienen quejas, inhibiciones, etcétera. Okay. Con esa lista corta, y el pueblo tenía una garantía que si salen de esa lista corta, no son malos, porque los malos ya salieron. Entonces, de 15, no, de 10, no, de 8, no puede ser de 10. Pero con una lista corta hubieran salvado al país de caer en manos de gente que no va a poder ejercer la magistratura porque ni siquiera sabe cómo. O han estado en el Poder Judicial en puestos administrativos, pero nunca han juzgado, y entonces tampoco conocen a fondo la Constitución. No podemos decir que sean constitucionalistas. Estamos cayendo, estamos cerca de caer en esa inexperiencia, en esa incapacidad, independientemente de que
algunos que sí la tienen, ¿no? Los nombres que se han dado, garantizamos, porque los conocemos perfectamente, que sí tienen la capacidad de ser magistrados. Pero una golondrina en un tribunal no hace verano. Entonces tienen que ser 4 los que van a elegir para la sala y no vemos la idoneidad todavía, Carlos. Debo de hacer una pausa, pero al regresar, Enrique, te doy espacio para que tengas tu reacción e incorporar elementos de declaraciones que han brindado también otros diputados, como el diputado Almendaris o Manuel Rodríguez, también, que es secretario general del PCN. Una pausa, regresamos. Gracias por su preferencia y seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo hacemos con René Hernández Valiente, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y Enrique Anaya, abogado constitucionalista. Antes de escucharte, Enrique, sobre lo que hablamos en el bloque anterior y nos daba su análisis René Hernández Valiente sobre cómo analizaba este proceso y en donde miraba el término que utilizara un poco de picardía en este proceso de toma de decisiones y que con una lista corta se podría haber definido con más precisión los nombres como con mayor perfil y mejor criterio o según su currículum y su hoja de vida. Pero quiero pedir a la producción si nos puede poner declaraciones que brindó y que fueron registradas por la prensa gráfica del diputado Antonio Almendaris. Esto nos da un punto de vista, una perspectiva en la cual se puede analizar e interpretar eso. Si nos lo pueden poner en pantalla, por favor, y así lo podemos, ahí está, ahí podemos ver. Si fuera con base a la meritocracia, ya hubiéramos elegido, porque lo que está a la vista no necesita anteojos. Es una frase que también Enrique mencionó en el bloque anterior, y aquí va otra que fue registrada por la prensa gráfica. En el afán de ser transparentes, denos el beneficio de la duda, que estamos trascendiendo de aquella elección de magistrados que se dio en Casa Presidencial, donde hubo una repartición de cuotas. Bueno, en función de esos dos elementos, y sobre todo me quiero quedar con la primera declaración, Enrique, de la meritocracia, es desde su perspectiva. Entonces, ¿quiénes tienen los méritos para ser magistrados? Claro, ¿y por qué? Exactamente. O sea, y digamos, en seguimiento a lo que señalaba el doctor, efectivamente es que todos los diputados y todos los partidos políticos tienen el discurso de téngannos confianza, tengan paciencia, vamos a elegir los mejores. El problema es que el método que han seleccionado nos da las señales totalmente contrarias de que quieran elegir los mejores, ¿no? Voy a decir, digamos, qué es lo que está malo. Por ejemplo, esa que se intercambian listas sin ningún orden. Un diputado dijo que los tenía en orden de cómo habían sido entrevistados, otro los dijo que lo tenía en orden alfabético, otro dijo que no sabía cómo estaba el orden, otro que todavía incluyó, al final metió uno a mano. O sea, tú decís, espérame, aquí no hay ninguna ponderación y no hay ninguna evaluación. ¿Cómo vamos a elegir los mejores si sencillamente se están intercambiando nombres? Pero además de eso, tú oyes a diputados, digamos, como el diputado Salgado, y dice, esto es un reparto de cuotas. Ah, bueno. Tú oyes ayer al diputado Portillo Cuadra y reconoce y dice, no hicimos ningún baremo, no hicimos ninguna ponderación. Ok, o sea, entonces ya nos reconocieron públicamente que no se está haciendo nada. Inclusive el diputado Norman Quijano dijo, sí, dijo que los hayamos puesto en la lista no significa que los vayamos a elegir, sino porque algunos los hemos puesto de señuelo, dijo. Ah, vaya, dije yo. Bueno, entonces esto es de señuelo significa tiene un engaño, tiene un ardido, o sea, entonces este es el problema, digamos, el método seleccionado no da confianza. Como muy bien decía el doctor, creo que, y reconocemos, y es evidente que el órgano político por excelencia va a ser la Asamblea Legislativa, y hay necesidad de construir un consenso. Pero el consenso, y se viene diciendo desde hace rato, se tiene que hacer sobre la base de los mejores. Si los diputados se hubieran puesto de acuerdo, y si no, pues que agarren el trabajo ya hecho, tanto por el diputado no partidario como por Iniciativa Social por la Democracia, donde no hay un listado de preferencias, hay una ponderación. Cada uno debía tener su ponderación, hacer una lista corta, digamos, de 10 o 12, 10, y ya con lo cual quitas a los 20 aquellos que tienen conflicto de evidente de interés. Francamente, Carlos, a mí me sorprende que exista duda sobre los conflictos de interés de algunos candidatos. Vamos a ver, ese conflicto de interés es del tamaño, no del volcán de San Salvador. Juntan los 5 volcanes del país, es un conflicto de interés evidente y todavía les da duda. No, personas que cuando uno los escuchó en entrevistas no cumplen los requisitos, personas que es evidente su vinculación partidaria,
Y yo escucho diputados y digamos, y aquí, perdona el paréntesis, pues, pero el día viernes durante la plenaria que la escuché, la vi en televisión, quedé horrorizado de un diputado insultando a los ciudadanos, palabras que no voy a repetir, porque los estábamos criticando en este proceso, ¿no? Y me pareció espantoso, ¿no? Pero a lo que voy, ¿no? ¿Por qué no y digamos, para no llorar sobre la leche derramada, como dice el cuento, creo que es relativamente fácil hacer la ponderación, los diputados, ¿no? Y con eso hacen la lista corta de 10 personas, y para no decir que se está excluyendo a alguien, y como ahora resulta que tienen temor de desprestigiar a algunas personas o algo, pues comiencen, como se hace técnicamente, comienzas a seleccionar de arriba para abajo. Con lo cual, si tienes una lista, digamos, del 1 al 30, ponderación, con una nota, comienzas a seleccionar de arriba para abajo, y te apuesto que en una sentada de 2-3 horas, es relativamente fácil poder seleccionar. Como dijo el diputado Almendáriz, lo que está en la vista no necesita anteojos. Ahí están los currículum, ahí están las entrevistas, es evidente quiénes son las personas que llenan mejor el perfil, quienes no llenan el perfil y quienes ni siquiera llenan los requisitos. Hay un asunto acá que es uno de los aspectos que ha generado la reacción entre diversas organizaciones, periodistas, reacciones en redes sociales, es el perfil de Carlos Pineda, jefe de la sección de probidad de la Corte, que los partidos lo incluyeron en la lista y es parte de las negociaciones. Y en función de eso quiero pedir a producción que nos ponga unas declaraciones de Manuel Rodríguez, secretario general del PCN, que estuvo con nosotros el viernes pasado y nos dio una apreciación sobre este punto. Escuchemos. Revisaron los currículums, revisaron las entrevistas, revisaron toda la documentación y se hizo una evaluación. Dentro de la evaluación, 4 partidos políticos incluyeron dentro de la lista a Carlos Pineda. Nosotros lo hicimos. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros no estábamos viendo aspectos digamos, subjetivos, como la gente ha tratado de vender. El hecho de que él esté en una posición, digamos, de la sección de probidad, ¿verdad? Quizás lo ideal para él hubiese sido haber renunciado. Bien, entonces ahí tenemos las declaraciones del secretario general del PCN, en donde fue parte de la lista, menciona un poco la justificación e incorpora un elemento. También el otro perfil que ha generado esta discusión, doctor Hernández Valiente, es el de Sonia Cortés de Madrid, que había sido Procuradora General de la República. Actualmente entiendo que tiene ese cargo. Y retomando un poco las pláticas que hemos tenido en otros momentos y que nos ha acompañado usted en República, una de las preocupaciones que se tenían eran otros perfiles, por ejemplo, Rogelio Canales o Jaime Martínez, pero ahora no son esos puntos. Ahora parece ser que la discusión y el debate está porque surgen estos dos perfiles, el de Carlos Pineda y el de Sonia Cortés. ¿Cuál es su reacción en función de este elemento y la declaración de Manuel Rodríguez? Bien, en el caso de Carlos y de Sonia, a quienes aprecio, a los dos personalmente como personas, pero hemos de ser críticos del sistema que han utilizado. Ya sobre esto, ya tanto el doctor Anaya como yo nos hemos manifestado, de que la Constitución lo que exige es que la gente abandone el puesto, que renuncie, que se separe. ¿Qué es lo que han hecho? Pedir permiso sin goce de sueldo, pero continúan en el puesto. Ahí hay un choque, hay un roce, no se puede agarrarse de dos lados, de dos puestos. En este por si me quedo por si no quedo. No, lo honesto en realidad, y no digo que sea deshonesto, pero para todo el mundo que esté en una función pública tiene que renunciar. Lo pregonamos, lo alegamos y nos admitieron la solicitud en la Sala de lo Constitucional en el caso del señor José Luis Merino, que fue quizá el caso más simbólico en cuanto a que no renunció de viceministro, pero sí fue de candidato. Entonces, la Sala admitió, pero nunca se llegó a resolver porque no le alcanzaron los votos al señor Merino para quedar de diputado, y ahí continúa, supongo que ahí continúa, de viceministro de Relaciones Exteriores, vice entre comillas, porque no creo que esté haciendo mayor cosa en ese puesto. Yo pienso que en el caso de ellos dos, los diputados no están llamados a ponderar tanto esta circunstancia, porque es un elemento de jurisdiccionalidad, es un elemento de juicio, tiene que ser juzgado el caso, pero los diputados no lo van a hacer.
Y si lo hacen, enhorabuena. Porque, y si lo pregonan y lo dicen cuál ha sido el resultado, mucho que mejor. Quizás les lavaría la cara en algunos otros aspectos que la tienen un poco sucia, ¿no? Que ya realmente el retraso, este retraso no es el simple transcurso del tiempo, es una incomodidad para todo el pueblo, para el sector de la sociedad civil, claro, es el que más habla por la ciudadanía, es el ciudadano el afectado. Entonces creemos que a medida que pasa el tiempo, las condiciones se empeoran en cuanto a costo político para los mismos partidos que no han podido manejar estas condiciones. Y ahí me refiero a todos, especialmente quizá Arena. Vamos a señalar a Arena, que es el partido más grande, el mayoritario en la Asamblea al menos. Y el que puede vetar que tiene que liderar un nivel de entendimiento, y no digo de negociación, de entendimientos con base en lo que estamos hablando. No hicieron baremos, no quisieron hacerlo porque se los presentamos, no quisieron reformar el reglamento interno para buscar la idoneidad. Bueno, si no quisieron hacer todo eso para sentirse cómodos, el resultado es la incomodidad en que derivó su terca posición de no reformar el sistema de evaluación, no abrir un sistema de evaluación, baremos, ponderación, como quiera que se lo llame. Se lo planteo así, doctor Hernando, por la idea que me parece interesante es, en función, desde su perspectiva, la responsabilidad en principio recae en el partido Arena, y la situación en la que se está es porque el partido Arena no ha tomado las decisiones ni hacer las modificaciones en el reglamento, ni consideró también las propuestas que ustedes le ofrecieron. Me refiero a propuestas para la evaluación de los candidatos. ¿Es así? Arena y los partidos políticos de oposición. Todos tienen la misma responsabilidad porque tienen mayoría simple para haber podido reformar el reglamento y no lo hicieron. Y si no lo hicieron, están pagando el pato ellos mismos ahora. Escupieron al cielo, les está cayendo a ellos mismos, porque al no tener baremos de evaluación, el cuotismo se los está comiendo. Y se los está comiendo en los ojos del pueblo. Lo que dijo el coronel Almendares a mí me parece necesario. Si van a discutir ponderación de puestos, si van a discutir evaluación de candidatos, que lo hagan de cara al pueblo, públicamente. Porque ahí es donde el pueblo ejerce el mecanismo de control. Y es donde el pueblo les puede dar un aporte, inclusive, que ya se les dio en la evaluación de la subcomisión, un aporte cualitativo importante. De lo contrario, será un reproche social que van a pagar las cuentas en la elección del 19. Debo de hacer una pausa. Al regresar, Enrique, me gustaría escucharle sobre estos puntos en particular, y una pregunta que se puede hacer: ¿basta solamente con renunciar al cargo o hay aspectos de manera más precisa que los diputados debieron considerar en algunos perfiles en particular, sobre todo en el caso de Carlos Pineda, que es el que ha estado en más controversia en esta discusión? Una pausa, regresamos. Último bloque de la entrevista que tenemos en la primera parte de República con René Hernández Valiente y Enrique Anaya sobre el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia desde una perspectiva institucional y jurídica. Enrique, teníamos pendiente tu reacción sobre esto. Desde tu perspectiva, ¿bastaba solo con renunciar al cargo, como se mencionaba en la declaración de Manuel Rodríguez, secretario general del PCN, sobre todo en el caso de Carlos Pineda, o el CNJ debió haber aplicado un filtro más concreto en el caso? Estamos hablando del caso de Carlos Pineda, aunque también en el de Sonia Madrid. ¿Bastaba en que ellos renunciaran a su cargo dentro de la institucionalidad o había que observar otros elementos? Yo creo que, digamos, a mí lo que me preocupa es que si se reconoce que debió haber renunciado, entonces ¿por qué lo siguen incluyendo en la lista? O sea, digamos, si tú valoras que hay un conflicto de interés tal, francamente, a mí me sorprendió. Yo estuve presente en la audiencia pública, la última, entre comillas, deliberación, y me llamó la atención que los 7 consejeros del Consejo Nacional de la Judicatura votaron por el señor Pineda. Yo creo que el Consejo, si bien es cierto, y yo lo he dicho públicamente, ha dado grandes avances en intentar mejorar el método, pero como el Consejo también tiene un vicio de reparto político partidario, entonces también al final le cuesta, digamos, desprenderse de ese... Porque al Consejo también le metieron gol. Digamos, ingresaron personas con evidentes vinculaciones político-partidarias, personas en conflictos de interés,
Personas de dudosa moralidad, porque incluso hay un candidato ahí que hasta 2 años antes había estado suspendido como abogado. Entonces, te imaginas, te vas. Personas que, entre comillas, sorprendió al Consejo atribuyéndose, voy a decir, de forma inexacta, calidades académicas que no tenían, ¿no? Entonces, al Consejo también le metieron gol. Entonces, definitivamente, digamos, el Consejo no hizo una depuración. Y definitivamente, y yo quiero decir, y retomar unas cosas del doctor. Día y al día no es una cosa abstracta, la ausencia de sala de constitucional no es una cosa abstracta. El daño que se le genera a la ciudadanía. El día de ayer comparecí ante la Secretaría de la Sala de lo Constitucional y aunque pues no me quisieron dar la información como es típico, ¿no? Yo quería saber cuántos casos habían ingresado, ¿no? En estos 8 días ya sin sala. Y aunque no me quisieron dar la información, es muy fácil, digamos, la sacas porque, digamos, tiras un promedio de cuántos son en los últimos años. Y efectivamente, al menos se han promovido en estos 9 días que ya tenemos sin sala 50 procesos constitucionales, incluyendo amparos, inconstitucionalidades y habeas corpus. Al menos 50 nuevos, de los cuales no hay ninguna. Si tú le añades estos 50 nuevos, por lo menos los de los últimos 2 meses que posiblemente no se hayan examinado por la sala, hay 300 procesos o 200 y pico procesos ahí paralizados, sin hacer nada. Claro, afortunadamente no somos, digamos, ni tú, ni este servidor, ni el doctor quien, pues, digamos, estamos sufriendo, digamos, directamente una afectación, pero te apuesto que hay personas que han llegado a solicitar una protección constitucional y se enfrentan al vacío que no lo hay. Y yo quisiera recordarle a los señores diputados que ellos son monetariamente responsables de esta omisión. La inactividad de la Asamblea en no elegir es causa para que si una persona sufre un daño, la nueva ley de la jurisdicción contencioso administrativo permite ir a demandar ya no solamente a la Asamblea, ir a demandar a los 84 diputados para que le paguen los daños y perjuicios por haber omitido seleccionar y escoger en tiempo a la sala de lo constitucional. O sea, nos perdemos de vista a veces que las personas están sufriendo perjuicio, ¿no? El ciudadano está siendo afectado frente a la ausencia y le pueden ir a reclamar, no sé, digamos, el dinero que fuera, según cada persona sea afectada, pero se lo puede ir a reclamar monetariamente a cada diputado. Entonces, digo yo, bueno, ¿y aquí por qué no se toman las decisiones que hay que tomarse? Estamos llegando al tramo final de la entrevista, pero quiero pedir a producción que nos ponga también otro extracto de esa entrevista que tuvimos con Manuel Rodríguez y el diputado Antonio Almendaris, en donde el secretario general del PCN, doctor Valiente, mencionó que la semana pasada en República que habían recibido presiones los diputados de despachos de abogados, de despachos y de abogados en particular. Escuchemos las declaraciones. Hay que agregar a otro elemento más en este proceso. Son las presiones que están sufriendo los diputados de parte de algunos despachos, de algunos abogados, ¿verdad?, que están queriendo incluso hasta dar nombres para que se propongan, y eso definitivamente es preocupante. ¿Qué despachos son? Digamos, creo que es bueno que la gente lo conozca, porque eso marca también la... No vamos a entrar en detalle, pero usted lo puede escuchar en las diferentes entrevistas, la gente que está participando. Nosotros como partido hemos recibido, digamos, incluso a agrupaciones de transparencia, hemos escuchado posiciones de ellos, algunos de ellos se nos han acercado, nos dicen, mire, fulano y tal es la persona, y nosotros creemos que eso no es el camino adecuado. Nosotros vamos a tomar una decisión, ¿verdad?, en base no solamente a una evaluación que se ha hecho, sino que poniendo por encima de todo el interés del país. Bien, entonces ahí tenemos las declaraciones del secretario general del PCN, Manuel Rodríguez, y le consulto, y con esto cerraríamos la entrevista, doctor Hernández Valiente. ¿Considera usted que las asociaciones de abogados, los despachos jurídicos, podrían cabildear con los diputados sobre algunos perfiles? ¿Considera que es válida esa práctica? Bien, yo creo que esta es una expresión política de un secretario general de un partido. Y yo así la tomo y así la leo, porque yo no pienso que hayan despachos de abogados, al menos los nuestros, nunca hemos dado nombres, pero sí hemos presionado por el sistema, por la defensa de la idoneidad, creada a través de un método de ponderación que no existe. Esto es decir que despachos de abogados y todo eso es un disparo al aire. Si no dice quiénes son, no vale nada, no vale absolutamente nada, porque
los responsables serían: tales despachos han venido a presionar, porque ahora lo dice. ¿Por qué? Porque es el secretario general de un partido que están defendiéndose ante la presión que sí estamos ejerciendo de alguna manera en este momento y por este medio contra la mora que han caído las asambleas. ¿Sabes? De las cuales son responsables todos los partidos, incluyendo el de él. ¿Sabes? Y es que en todo caso, no sé por qué se mide presión, o sea, yo no sé qué quiso decir el secretario general del PCN con eso de presiones. O sea, expresarse públicamente, eso no es una presión indebida. Es más, ¿sabes que los estándares internacionales para lo que, como dicen, digamos en las Naciones Unidas, los estándares internacionales para elección de las altas cortes, recomienda que debe haber un espacio, cuando en este proceso de elección, donde los ciudadanos, las asociaciones, las gremiales de abogados se puedan pronunciar de forma específica sobre los abogados. Inclusive en Estados Unidos, disculpen total, la Asociación Americana de Abogados, cuando hay un candidato, revisa todo lo que ha hecho, yo creo que desde que estaba en la universidad, y se pronuncia sobre el candidato. Eso no es ninguna presión, eso es un ejercicio ciudadano. Entonces, eso no es absolutamente, no es de ninguna forma indebida. Es más, es una recomendación de las Naciones Unidas dentro de los estándares de elección de jueces de altas cortes. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Enrique, René Hernández Valiente, ha sido un gusto por haber estado conmigo en esta primera parte de la entrevista de República. Y vamos a llevarle la pista a este proceso y luego escucharles posteriormente para tener su valoración en función de las decisiones que esperamos que se tomen con cierta agilidad en la Asamblea Legislativa. Gracias por haberme acompañado. Gracias, Carlos, acompañarte. Gracias. Desde luego. Gracias. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Permítanos una pausa. Seguimos con más entrevistas.